Muy buenas noches, chicas. Vamos a empezar esta primera sesión del día. Y obviamente ya estamos en la tercera semana de este módulo. Y obviamente, la semana que entra, pues ya vamos a terminar y vamos a aplicar evaluación. El próximo lunes nos ponemos de acuerdo pues en la cuestión de cómo, en este caso, el día, más que nada, por la aplicación de una evaluación final, de un examen, y ya sea si lo aplicamos pues, el mismo lunes o posteriormente el día martes, más tardar, para que ustedes obviamente pues presenten su evaluación y pues nos ponemos de acuerdo tanto el día como la hora para que tampoco no les afecte en cuestiones laborales. Ya les decía, ya la próxima semana vamos a cerrar esta primera materia, este primer módulo, y obviamente pues ya hay que entregar todas pues las calificaciones, en este caso de ustedes, en tiempo y de forma, y ya posteriormente, terminando ya la próxima semana, dentro de 15 días estaremos nuevamente iniciando con una asignatura diferente que yo les voy a estar en su momento, yo se las voy a estar publicando, se las voy a estar mencionando para que ustedes estén enterados en ese aspecto. Como les dije desde el principio, pues ya aquí en esta cuestión, pues nos vamos a ir todo el cuatrimestre juntos y nada más simplemente vamos a cambiar de asignaturas. Debemos de completar todas las asignaturas que les presenté anteriormente, obviamente cuando hicimos contacto en la sesión de inicio, y debemos de complementar. Ahorita nos vamos a ir obviamente de una a una asignaturas, obviamente cubriendo cada uno de los módulos, y al finalizar vemos si en el tercer módulo, en el cuarto, pues obviamente tomamos o una asignatura o dos para complementar todas las asignaturas que debemos de ver durante este cuatrimestre, chicos. Les encargué una tarea también, no sé si hubo alguna duda, algún comentario. Yo sí, profe, no supe por qué me saqué baja calificación. En, en la tarea, en la primera o en la actividad, Ashanti. En la de Adam Smith, me saqué 7 de 15. Yo Ok, dije, no, no sé. ok. Debe de haber alguna, Sin llorar a Chati. Gracias, yo también te quiero, Lulita. alguna cuestión que hizo falta en esa información o algo que no se complementó. Pues le pongo la hoja de presentación, la introducción, el desarrollo y la conclusión a todos mis trabajos. La hoja de presentación, de hecho, aunque no me la pidan, siempre se la pongo, Okay. porque ya sé que lleva más presentación mi trabajo, por ética, vamos a llamarlo así. Es correcto, por profesionalismo. A lo mejor te faltó resaltar los textos, ¿no, Chanti? No, sí los resalté. Se me hace que el profe me quería poner 17 de 15 y le faltó el 1. Yo creo. Ok, corroboro cuál fue tu situación y te informo, no te preocupes. Pero también Gracias, profe. creo que al parecer les pedí una línea del tiempo de los aspectos más importantes. No sé si lo agregases ahí, Ashanti. Era una línea del tiempo o un cuadro sinóptico, o estoy Así mal. es. Sí, es correcto. Yo hice el cuadro sinóptico. Ok, lo corroboro y como quiera te envío un mensaje en la misma tarea para decirte que algunas otras cuestiones que te hicieron falta. Muy bien, profe, le agradezco su atención Okay, y su profesionalismo ante todo. Muchas gracias. Ok, chicos, ¿nadie más tiene alguna duda? Lourdes. No, estoy bien. Ok, con la tarea que se entrega el día de hoy, tampoco. ¿Cuál, la que nos va a pedir ahorita? Sí, la que en teoría la que estaban realizando esta semana que pasó a entregar el día de hoy, obviamente. Ah, no, sí la entregué. Ok, ¿alguna duda en la resolución de esa investigación? No. Ok, perfecto. Bueno, sí, una. Mande. Ya ve que usted nos pidió 4 etapas de estructura, Así que es. era de monopolio, Así es. competencia perfecta, pero yo investigando vi que había más. Así es, de hecho hay más, esas son las 4 principales, de esas se desprenden algunas otras, pero esas son las 4 principales, por eso les pedí las 4 principales estructuras dentro de un mercado, competencia perfecta, imperfecta, monopolio,
y competencia, hay competencia monopolística, duopolio, oligopolio, y hay muchísimas otras, pero esas son las cuatro principales. Ya después se deslindan otras, pero esa es la base. En teoría es la base de cada uno de los mercados. Entonces, a raíz de eso, pues tenían que investigar a qué se refiere cada una de ellas, características principales y obviamente investigar qué empresas hoy en día, en la actualidad o en su momento, podían pues, caer en esa segmentación de mercado también. A lo mejor hoy en día el monopolio ya está dejando de existir, pero por ejemplo en México todavía existen algunos pequeños monopolios y más que nada gubernamentales en ese aspecto, pero sí lo hay todavía. Sí, no, sí, sí, entonces sí, sí la hice bien. Ok, perfecto. René, ¿alguna duda, René? Veo que estás conectado, René. No, todo bien, profe. Ok, correcto, René. Hola, René, qué milagro. Hola, compañeras. Por eso el día está así, Chanti. Ah, qué pues. Ok, pues es un gusto ya nada más tenerlos a ustedes. Ya nada más nos falta Dulce Gema. Esperemos Dulce. que se conecte un poquito más tarde, que se integre a la reunión de nosotros. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla. Vamos a seguir viendo, obviamente, más temas relacionados a la teoría microeconómica y del equilibrio general. De hecho, estábamos comentando en las sesiones anteriores del pasado lunes la cuestión de cómo íbamos, en este caso, la función de producción dentro de una estructura microeconómica, la maximización de los beneficios también, la curva de costos, como todas las empresas aquí la intención pues de ellas siempre es maximizar, obtener con los mismos costos o minimizar los costos para seguir obteniendo más ganancias respecto a la producción, obviamente, que estamos implementando y que obviamente pues siga manteniéndose la misma demanda de los consumidores. Entonces, en determinado momento, seguir manteniendo una oferta regular y bajo una demanda regular a un precio equilibrado para que pues la compañía siga maximizando en cuestión de ganancias. Dentro de, obviamente, estas cuestiones existen las estructuras de mercado, también obviamente ya investigaron sobre las cuatro primeras principales. Dice que una estructura del mercado describe el estado de un mercado con respecto a los oferentes y a los demandantes del mismo. Pues en cierto sentido también, obviamente, es una parte también de segmentación de las mismas empresas, cómo comportarse en determinado momento, porque no es igual una empresa dentro de un monopolio, dentro de un duopolio, cómo se deben de comportar, qué estrategias debe de utilizar en determinado momento, a una estructura de mercado de una competencia perfecta, competencia imperfecta. Entonces sí cambian las situaciones. Comentábamos ahorita la cuestión de que todavía el monopolio en sí está dejando de existir, pero muchas veces puede que en algunos países, en algunas zonas geográficas, todavía pueda existir alguna clase de monopolio. Les pongo como ejemplo, aquí en México todavía existen, se puede decir que dos monopolios muy acentuados. ¿Alguien recuerda? Y más que nada va encaminado en cuestión del gobierno, pero el monopolio es que una misma empresa, en este caso un mismo oferente, controla todo el mercado. Él es el que obviamente controla la cuestión de la oferta, la demanda, los precios, consumidores, porque a lo mejor es un producto único y pues obviamente ellos controlan la estructura, toda, obviamente la descripción, el consumismo de ese dicho mercado. ¿A ustedes recuerdan en esta cuestión cuáles son algunos monopolios que todavía pueden existir en el México? ¿Alguien que recuerde algún tipo de monopolio?
De hecho, va de acuerdo a lo que investigaron. El monopolio dice, profe. Así es. ¿Alguna empresa en México que caiga dentro de esta estructura de mercado del monopolio? Google. Google, no. En México, bueno, No. a nivel internacional, no. ¿Por qué? Ah, ok. Porque hay muchos buscadores realmente. Google es, a lo mejor es el que domina el mercado en su momento, pero existen muchos otros buscadores, no nada más Google. Ah, entonces sería como... Como la mm, Coca-Cola. Bueno, ahí en esa cuestión tampoco la Coca, porque tenemos Coca, tenemos Pepsi, tenemos en su defecto también Bicola, o sea, sí hay una competencia en determinado momento. Entonces es un oligopolio. Duopolio, oligopolio, así es, puede caer en varias estructuras del mercado muchas veces, pero en monopolio, les decía, sí puede, a lo mejor todavía existen, muy contados, sí existen en algún país, en México todavía hay, sí existen, y hay dos muy marcados, marcadísimos en esa cuestión. ¿Alguien lo recuerda? mm, De hecho, lo estoy buscando, profe. Pemex. No, si vas manejando, no, Ashanti. Pemex, profe. Ok, uno de ellos es correcto, es la cuestión de, pues, de Pemex, cuestión del petróleo. En México, de hecho, por estatutos, por leyes, México controla todo lo que tenga que ver con la cuestión del petróleo. No existe otra cuestión, México lo domina en este sentido, todo lo que tenga que ver con petróleo, sus derivados, es controlado por el gobierno mexicano. Tanto así que chequen, por ejemplo, la gasolina dirán ustedes, pero hay muchas gasolineras de diferentes nombres. ¿Y Sí, cómo era el profe? hay franquicias. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir? Adelante. Ah, que si también es Comisión Federal, bueno, CF. Así es, CFE es otro, es correcto. Son los dos monopolios en México más marcados. Les comentaba en cuestión de Pemex, les decía, pero ustedes dirán a lo mejor, pero pues hay muchas nombres y tipos de gasolinera, pues, móvil, que a lo mejor el Oxxo ya tiene gasolinera, los 7-Eleven tienen gasolineras, Soriana tiene gasolineras. Ok, sí, pero nada más existe un proveedor, es Pemex, no hay otros. En determinado momento hacia el consumidor final, pues sí brindan diferentes franquiciatarios la gasolina, pero los que le surten a ellos es Pemex, no hay otro que le surta gasolina, o sea, ellos no pueden comprarle al mejor postor en determinado momento y al precio más bajo, para en este caso entrar en una competencia del mercado y decir, ok, yo bajo la gasolina tantos pesos porque yo encontré un producto más barato, etcétera. No, Pemex es el que domina. Y el otro muy marcado, pues es SFE. Anteriormente era un duopolio. ¿Por qué? Porque existían dos compañías. A raíz de la gobernatura, la presidencia de Peña Nieto, pues desintegraron lo que era, en este caso, en la parte centro del país, lo que era Luz y Fuerza, si recuerdan bien, y obviamente, pues se complementó todo, se quedó como CFE, Comisión Federal de Electricidad, y es el monopolio en cuestión de energía eléctrica, es el único, obviamente, que nos imparte a nosotros lo que podemos consumir energía eléctrica. No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos esta cuestión está liberada, tanto del petróleo, es iniciativa privada, también comisión, en la cuestión de la luz, de agua potable, en cuestión de telefonías, en cuestión de muchas cosas, gas también. Hay muchas empresas que en determinado momento, pues no como su consumidor, puede decidir a su proveedor, al mejor proveedor, pues obviamente al mejor precio. Aquí no, en esa cuestión todavía no nos hemos abierto en esa cuestión, en ese sentido. Ventaja o desventaja, pues ya en su momento se analizará, las personas pertinentes. Eh, el gobierno antepone que en determinado momento comisión muchas veces subsidia la luz, pero pues sabemos de antemano que es una muy fuerte entrada de dinero para comisión.
pero en determinado momento esperemos si no llegue a pasar lo que pasa en Pemex, que pues, obviamente las refinerías se volvieron obsoletas y hoy en día pues tratan de, como se dice coloquialmente, por invertir dinero bueno al mar o recuperar un muerto viviente, en pocas palabras, porque pues obviamente no está generando absolutamente nada de esta cuestión Pemex por todo lo que ha pasado a su alrededor, los malos manejos, la cuestión administrativa. Sí, obviamente sí dio mucho dinero, ha dado mucho dinero, pero se ha invertido mal o pues en su defecto se ha robado también. Entonces, obviamente, presupuestos a lo mejor de otras secretarías están siendo encaminados a la cuestión pues de energía, la cuestión de Pemex también, y esperemos que a Comisión no le pase obviamente la cuestión misma de Pemex por el gobierno seguir manteniendo esa cuestión, ese monopolio, pues esperemos que no claudiquen, en este caso, pues a lo mejor en su momento las hidroeléctricas, o ahorita lo que pasó en los fríos en la temporada de invierno, que fue muy marcado todos los apagones que hubo en la parte norte del país, en la parte norte de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, pues duraron algún tiempo sin luz, pero más que nada, pues no fue porque fallaran en este caso, pues las empresas de electricidad, sino porque pues cerraron la válvula. Las empresas obviamente se están manejando, funcionando por medio de gas, y el gas lo estamos importando directamente de Texas. Entonces, esa es la cuestión, no hubo falla, sino que cerraron los conductos en Texas, dijeron, ok, no, ahí se empezaron, lo que te ponen ellos, que se empezaron a congelar las tuberías, pero pues obviamente ellos, sabemos que el frío es muy demandante en esa parte en este caso del globo terráqueo, y pues, obviamente su población demandaba más en su momento, calefactores, boilers, etcétera. Entonces, ¿qué dijeron? Pues yo prefiero brindarles el gas a mi población, que en su defecto a lo mejor mandarlos a México. Por eso había después, más o menos se equilibró la situación, porque empezaron a jalar o a trabajar, procesar hidroeléctricamente hablando también, pero había obviamente que regular el voltaje. Y obviamente también tenemos energía eolítica, pero esa está canalizada para pues, grandes empresas, grandes organizaciones. Entonces, sí nos afecta a los que se vieron afectados, los mismos afectados fueron los consumidores pues domésticos en esa cuestión. Entonces, son las dos grandes, en este caso una estructura de mercado del monopolio, y son los dos grandes monopolios que hasta la fecha existen en nuestro país. Ok, algunas formas principales, pues obviamente tenemos la competencia perfecta, competencia imperfecta, monopolio o oligopolio, competencia monopolística. Entonces son de las principales estructuras del mercado. ¿A qué nos referimos con competencia perfecta? Nos dice que hay muchos vendedores, muchos compradores, donde tanto las empresas como los consumidores son demasiado pequeños para influir en el precio directamente del mercado. Las empresas por sí solas no pueden determinar el precio, dice, y el mismo se determina en función de la relación que exista entre la oferta y la demanda en su momento. O sea, son pequeñas empresas en su momento, que no existe o no hay un monstruo que en determinado momento, un monstruo comercial, empresarial, que en determinado momento él rija el mercado. Y aquí, pues obviamente todos tienen el pastel, se reparte, o la participación de mercado se reparte muy equitativamente entre las diferentes empresas, se rige el precio conforme lo que se ofrece y lo que demanda el consumidor, pues obviamente se llega a un punto de equilibrio estable, y así van determinando el precio. Aquí no cabe la situación, por ejemplo, mencionaban en su defecto, por ejemplo, una de las cuestiones, mencionaban a Coca-Cola, pues ese es un monstruo en determinado momento. No entraría en competencia perfecta, porque eso es de las empresas que sí rigen el precio pues de los refrescos, en este caso, a nivel nacional e internacionalmente hablando. Coca, Pepsi, ellos son los que marcan la pauta, y pues obviamente las empresas más pequeñas, pues obviamente simplemente se tratan de equilibrar o seguir el paso en su momento. Aquí la competencia perfecta pues es simplemente empresas pequeñas que
se reparten obviamente las ventas en un mercado, una estructura de mercado competitiva también, y obviamente va a depender de los consumidores en su momento cuánto estén dispuestos a pagar y generar demanda y obviamente generar oferta de parte de dichas empresas. Por contraparte, tenemos la competencia imperfecta. Nos dice que las empresas ya no son precio aceptantes, ya no aceptan los precios ellos en el determinado momento, sino en general ellas determinan o imponen un precio al mercado. Dice, las mismas empresas impiden la entrada de otros productores al mercado. Hay diferenciación de los bienes, obviamente no necesariamente deben ser todos iguales. Las empresas pueden diferenciar sus productos, mejorar la calidad, comercializar de manera más agresiva, etcétera, etcétera. Entonces, en determinado momento podemos incluir aquí la cuestión del mercado de refrescos. ¿Por qué? Porque no aceptan un precio de los consumidores. Ellos imponen el precio del mercado en determinado momento. Ellos dicen, ok, subió el azúcar, subió la gasolina, pues la coca, pues la voy a poner en tal precio, porque sabemos de antemano, les pongo un ejemplo, la Pepsi es más barata, la Bicola es más barata, entonces quiere decir que sí pueden bajar el precio en determinado momento Coca-Cola, pero no lo bajan por prestigio de marca, porque saben que es un producto líder también, que pongan el precio que pongan, se va a seguir vendiendo en determinados momentos. Anteriormente también entraba en esta denominación, a lo mejor no como producto, hoy en día pueden entrar empresas de cervecería también, Cuauhtémoc Moctezuma, Grupo Modelo, porque son las dos más grandes que rigen el mercado nacional. Hay cerveza de importación, pero en su momento es muy poca la diversidad en ese aspecto. Hay cerveza de importación, por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, es Heineken, pero pues Heineken ya compró la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, en pocas palabras la Tecate y todas las otras pues marcas o productos, el 2X Lager, etcétera, etcétera, pues ya es de ellos en su defecto, es una empresa holandesa que pues ya compró. Entonces, ya no es directamente de FEMSA, ya no es de la cervecería, en este caso Cuauhtémoc Moctezuma, ya no es de FEMSA, ya es del grupo Heineken a nivel internacional. Y por contraparte, pues tenemos el grupo Modelo, son los dos grandes ahora que sí marcan aquí la cuestión del mercado. Hay otros, les decía, ahí puede haber más cervezas de importación, pero es una parte proporcional en el consumismo, a lo mejor no tienen tanto demanda y es a lo mejor muy, muy regionalizado el consumismo. Pues la Miller en su momento también es muy poco la demanda, pero o sea, ahí a cuestión pues no tiene tanta reciprocidad en cuestión de poner o anteponer algún precio o imponer ciertas condiciones en el mercado. Entonces, tenemos el monopolio, por contraparte, nos dice que es una industria de un bien que no tiene sustitutos cercanos. Si existe una barrera que impide la entrada de nuevas empresas, hay impedimentos legales o naturales que protegen a la misma de la competencia de nuevos participantes. Una empresa tiene poder de mercado cuando tiene algún control sobre el precio de su producto, es decir, cuando puede elevar el precio de su producto sin perder toda la demanda. Hace años existía, aparte obviamente de los monopolios que ya mencionamos, gubernamentales, existía un monopolio muy marcado en México. ¿Alguien recuerda cuál es, chicos? En todas las casas existía y todas eran la misma compañía. ¿Alguien recuerda cuál es? El Telmex. Es correcto, Telmex, así es. No había otro tipo de comunicación doméstica en su momento. En esa cuestión pues era Telmex nada más. Por contraparte, también en telefonía celular móvil era Telcel. Telcel tiene años existiendo. Pues eran los dos grandes monstruos que ejercían un monopolio. Obviamente ha ido transgrediendo, se han ido integrando otras empresas, se ha roto esta cuestión, pero les pongo como ejemplo principal Telmex. Telmex
ejercía ese control en demasía del mercado, no había producto sustituto y no dejaba entrar competencia. En su determinado momento, en aquellos años, llegó a entrar AT&T con telefonía doméstica de casa, a entrar también a Avantel, pero ¿qué es lo que pasaba? Si bien recuerdan ustedes, anteriormente, pues Telmex era una empresa pues, de México, del gobierno, era una paraestatal. Entonces, a raíz del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que empezó a privatizar muchas de las empresas, pues obviamente este señor dijo, pues obviamente si Telmex es de los mexicanos, pues vamos a darle a los mexicanos una partecita de Telmex y empezó a repartir Telmex en acciones. Fue una jugarreta muy inteligente de parte de Salinas. Y entonces, pues los que tuvieran línea Telmex, pues tenían una acción, obviamente por ser consumidores, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasó después? Empezaron personas, no sé si recuerdan ustedes, que muchos hasta la fecha, pocos, pero sí hay que dicen, compro acciones Telmex, compro acciones Telmex, compro acciones Telmex. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues hubo una persona que compró la mayor parte de acciones y que fue que en este caso, pues Carlos Slim, y dijo, ya Telmex no es de los mexicanos, Telmex es mío porque yo tengo la mayoría o su totalidad de acciones. Entonces, eso fue lo que pasó. Pues en su momento dijeron los consumidores, yo para qué quiero una acción, a mí de qué me sirve, X. Oye, pues mejor, pues la vendo, no me importa. Hay ciertas cuestiones dentro de las empresas que se rigen para manejar las acciones también. Entonces, algunas obviamente caducan, claudican, porque pues no tienen voz y voto, no hay asambleas, muchas cuestiones legales. Entonces, obviamente se sacó beneficio de esa situación, por eso hoy en día Carlos Slim es dueño de Telmex. Entonces, como es dueño de Telmex, entonces en su momento los postes eran de México, o sea, los postes de telefonía, pues ¿qué dijo? Pues obviamente ya es mío, ya los postes son míos, son de Telmex, ya no son del país, y venía Avantel, venía AT&T, se quería, pues la única manera, pues es meter cableado. Entonces les dijo Telmex, pues te rento el poste, te rento el cable, simplemente pues tú pones tus equipos, tu manera de cobrar, y por eso no les fue obviamente competitivo, no pueden entrar con un precio competitivo. ¿Por qué? Porque llegaba Avantel, a lo mejor pues tenía que luchar por una participación de mercado, a lo mejor ofrecía precios más bajos, sí, para que se cambiaran, en este caso Bantel o AT&T en su momento también, pero pues aparte de eso, precios más bajos, pues obviamente tenía que pagar empleados, campañas, mercadotecnias, estrategias de venta, de colocación, y también tenía que pagar renta, pues, en este caso por los postes, entonces no le convenía realmente, entonces no tenía una utilidad muy merecida o no tenían rentabilidad y por eso pues, claudicaron todas las empresas que en su momento quisieron hacerle competencia a Pemex y tenía un monopolio muy cerrado hasta que llegó otra empresa. ¿Alguien recuerda que fue la única que sí le hizo mella a Telmex en su momento? AT&T, me parece. No, no, porque AT&T en su momento no tenía, utilizaba postes. Hay una que no utilizó postes. De hecho, T-Mobile. no, le daba el servicio a Nextel en su momento. ¿Sí recuerdan? Nextel. Axtel. Axtel, es correcto, exactamente. Chin, me ganaron. Axtel. Entonces ellos pues, obviamente dijeron, ¿por qué claudicaron las demás empresas? Porque tenían que rentar. Ah, ok. Entonces yo no voy a rentar postes. Voy a meter obviamente teléfono pues, de manera satelital para las personas, para hogar. Ellos brindaban el soporte, todo el soporte de telecomunicaciones a Nextel. Pues Nextel en su momento pues, ya tenía claudicó y pues ¿qué es lo que pasó? Pues ellos sí empezaron a tener posición en el mercado. Entonces se rompió esa cuestión del monopolio. No por poste, obviamente cubría el mismo servicio, pues telefonía de casa también,
y ya a partir de ahí, pues obviamente se liberó el mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues hoy en día ya está casi desapareciendo esa cuestión de teléfono doméstico. Anteriormente, pues, ¿qué es lo que pasaba? Si tenías teléfono, pues te daban internet. Ya empezaron a salir empresas que, pues, si no quieres el teléfono, pues no importa, puro internet o puro cable. Y tenemos mucha diversidad de empresas hoy en día que nos puedan brindar esas opciones. Igual pasó en la telefonía celular. El que predominaba era Telcel, muchos años predominó Telcel, ellos regían el mercado, ponían precios, ponían obviamente aparatos, hacían lo que querían, en este caso tarifas, todo en esa cuestión. Después que su principal competidor en ciertos estados o ciertas localidades se llamaba Cedetel, muy poco, y después de los primeros que llegó fue Movistar, empresa española, y empezó a comprar empresas más pequeñas, como una de ellas es CDTEL, y se empezó a agrandar, y por eso pues hoy en día tenemos Movistar. Después llegó Pegaso también, se unió a Movistar en su momento también, y pues son de los grandes, hoy de los grandes compañías en cuestión de celulares. Pues después llegó también AT&T, Yusacell y muchas otras, y hoy en día pues existen ya muchas que en determinado momento pues nos pueden brindar telefonía. Ya existen muchas marcas en cuestión de, a lo mejor en aparatos y también en el servicio, obviamente por medio de un chip. En su momento, anteriormente los teléfonos no usaban chip, liberaban un número, pues, pero hoy en día existen muchos chips de muchas y diversas compañías. Telcel, Movistar, AT&T y muchas otras compañías ya que hay en internet, que pues obviamente pues nosotros podemos pues elegir cuál es la que en determinado momento. Y si ya tiene su propia servicio de telecomunicación también, en este caso de celulares, y pues muchas esas cuestiones. Entonces a eso se basaba anteriormente el monopolio, o sea, una sola empresa ejercía todo el mercado. Ahorita de los grandes, se puede decir, a lo mejor no muy marcado, pero digamos que en su momento sí existe o tiene la mayor parte del pastel. A lo mejor no lo consideramos como monopolio, pero en su momento sí lo fue. Es Microsoft. Casi todas las computadoras pues utilizan un sistema Windows. El único que le hace frente en su momento y hasta la fecha pues es Apple, que pues tiene ahí, tiene su propio sistema operativo. Existen otros sistemas operativos como el Linux también, pero no son tan relevantes comercialmente. El Mac. Ajá, en este caso pues la Mac, que utiliza la cuestión de las computadoras, las Macintosh en su momento, que son de la Apple, pero el más relevante, casi la mayoría de las computadoras utiliza, al menos que no sean Apple, de la marca Apple, pues es Microsoft, es Windows como sistema operativo vigente a nivel internacional. Les digo, es el más comercial, no quiere decir, ojo, que sea el mejor, pero sí el más, con que la gente se familiarizó más rápido y el que está comercializado a nivel internacional. Linux es muy bueno, de hecho es más ligero también, pero es un poquito más complicado también de trabajar. No es tan, con el paso de los años sí han ido, pues tratar de que sea más práctico, más legible para cualquier tipo de persona, pero todavía les falta un poquito en esa cuestión. Entonces, a esa, pues, obviamente tenemos algunos tipos de ejemplos de monopolios en su momento. También por otra parte tenemos el oligopolio. Nos dice, existen pocas empresas, es decir, el producto puede estar o no diferenciado. Lo que importa es que solo unas cuantas de ellas producen la mayor parte o toda la producción. Dice, cada organización tiene una influencia considerable en el precio y debe tener en cuenta la reacción de los demás. Las empresas obtienen beneficios a largo plazo porque hay barreras de entradas que impiden el ingreso de otras al mercado. Dice, cualquier medida que se adopte repercutirá en las empresas competidoras y sus probables decisiones. Una empresa fija el precio y o la cantidad producida también y en función a las estrategias de sus competidores.
En este caso, como ejemplos de oligopolio, en su momento podemos tener los supermercados o Oxxo también puede entrar en esta cuestión de oligopolio. ¿Por qué? Porque no existen más tiendas de conveniencia como Oxxo, o sea, no por lo menos en toda la República. 7-Eleven, que es otra de las franquicias, en este caso, eh, no está en todas las partes pues de México, tampoco, sino en ciertas ciudades principales. Y también hay otros, 20 Forever, también, en su momento, Zonas Express, que lo quisieron hacer como franquicias también, pero no es a nivel nacional. Entonces, Oxxo aquí es el que rige en el mercado nacional como tienda de conveniencia como tal. Entonces, ellos, pues obviamente, se llevan la mayor parte del pastel en el mercado. Es los que imponen en determinado momento las condiciones muchas veces con las que se negocia con las grandes cadenas también, por poner un ejemplo en ese rubro. Y dentro de un rubro de supermercados, pues no tenemos mucho de dónde escoger. Casi siempre pues, son los mismos. Soriana a nivel nacional, H-E-B, Walmart, y hay algunas otras en diferentes partes o localidades que son regionales, pero no a nivel nacional. Entonces, ellos imponen los precios, o sea, sí se ponen de acuerdo realmente. Comentábamos anteriormente, muchas veces dicen, ok, no podemos malbaratar un producto porque en determinado momento pues me vas a afectar a mí. Hay que ponernos de acuerdo, ok, si tú vas a dar barato, no sé, hay en lugares que dicen martes y miércoles de frutas y verduras, a lo mejor lo estandarizan, pero a lo mejor ese mismo martes, pues otras dicen, yo no voy a dar frutas y verduras baratos, a lo mejor es martes de abarrotes. Entonces, es lo que buscan, competitividad y equilibrio en esa cuestión. A lo mejor unos dicen, yo doy el abarrote más barato en esta quincena, tú dar los cereales, a lo mejor otros dicen, ok, tú los electrodomésticos, otros las carnes y así. O sea, ellos mismos realmente sí se ponen de acuerdo en esa cuestión y tratan de unificar los precios en un mercado competitivo, porque pues obviamente son los que predominan en su momento. Muchas veces, dice una misma empresa, a lo mejor dice Soriana, pues yo voy a poner el precio más barato del abarrote. Dice Chivi, ok, pues yo no me voy a quedar atrás. Yo también pongo, a lo mejor les hago combos o otra cuestión para darte competencia, obviamente, en la cuestión de la oferta que estás manejando también. Entonces, así es como funcionan realmente. Es mentira que muchas veces ellos mismos pues, no se pongan de acuerdo. Sí se pongan de acuerdo porque no puede venir una empresa y romper realmente el equilibrio que existe. No puede llegar una empresa y realmente decir, pues yo voy a dar todo barato, porque en determinado momento sí va a afectar a la economía, va a afectar que digan, pues a lo mejor que llegara una empresa y que X empresa, no pongamos nombre porque a lo mejor no existe ni puede existir, y que dé mucho más barato que Soriana en determinado momento. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues obviamente va a quebrar Soriana y pues obviamente que va a ocasionar la pérdida de empleos, la pérdida de que se cierren algunas plazas comerciales, que es donde está situado. De por sí ya hay en algunas localidades donde Soriana ya ha mermado esa cuestión. ¿Por qué? Porque pues muchas empresas regionales han estado abriendo pues como, es que no es como un Oxxo, no llega a ser ni tan pequeño como un Oxxo ni tan grande como un supermercado. Por ejemplo, H-E-B hay en lugares donde no existe, en lugares populares, colonias populares que no es H-E-B, es mi tiendita, así se le denomina. En la parte sur de Tamaulipas y norte de Veracruz existe Arteli también, que es una tienda pues obviamente regional, y hay otra tienda que se denomina Acá. Entonces, todo eso ha mermado. También existe su bodega. Obviamente de Walmart tenemos, obviamente, Bodega Aurrerá, que en determinado momento todos esos merman la posición de las otras en el mercado. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta primera sesión. Muchas gracias. Nos vemos en unos minutos más. Tener pendiente de su claro para la actividad que les voy a cargar.